El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Continuamos con esta jornada de entrevistas a actores sociales que están involucrados con el tema del agua, que en general podríamos decir que todos los mexicanos tenemos, pues nos sentimos llamados, movidos a hablar del tema del agua, a participar en la iniciativa de ley ciudadana, a contradecir, cuando así es, algunos puntos de la iniciativa del sector gubernamental que ya se está analizando en la Cámara de Diputados, y a decir por qué no estamos de acuerdo con aquellos puntos y qué es lo que proponemos en lugar de ello. Está con nosotros Gerardo Cleto López Becerra, presidente de Canacope de la Ciudad de México, es la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, muy buenas tardes. Pues un gusto siempre estar con Anunciación, con ustedes. Es una oportunidad para poder reflexionar sobre temas que, como tú lo has dicho, no son menores, son importantes. Es gravísimo. Y claro, por el liderazgo que tú tienes con los empresarios en pequeño, aunque pues tu responsabilidad abarca el Distrito Federal y zona metropolitana, haces empatía con los comerciantes en pequeño de toda la nación mexicana y tienes alianzas con ellos. Sí. De manera que sí me gustaría que nos transmitieras cuál es el sentir de los comerciantes en pequeño frente a la Ley General de Aguas que ahora mismo se estudia en la Cámara de Diputados. Mira, la Cámara de Comercio en Pequeño propuso durante el 2014, de finales del 2013, pues alguna iniciativa, se le envió a los diputados alguna iniciativa referente a el tema que es el día a día para el pequeño comercio, que es el tema de la comercialización para el consumo de agua. Lo que hemos estado viendo ya se ha analizado es que el consumo del agua se ha comercializado en los últimos años y la comercialización del agua ha crecido exponencialmente. Esto es que todo lo que el producto, el agua envasada en presentaciones de 1/4, en presentaciones de medio litro, en presentaciones de 1 litro o en garrafones de hasta más de 5 litros, ha resultado un nuevo producto en el consumo popular. Incluso el consumo de agua en la cultura actual, en la cultura del joven, el consumo de agua empieza a desplazar o ya ha desplazado en algunos sectores al consumo del refresco. El fenómeno pues era muy natural y de alguna manera muy lógico. En los años 70, con una calidad del agua, podríamos decir en estándares óptimos, regresábamos de jugar de la calle, regresábamos de jugar del barrio y lo que hacíamos cuando éramos niños nos pegábamos a la llave del agua y la podíamos consumir sin ningún problema. Cuando en los años 70, en los años 80, la contaminación de los mantos acuíferos se empieza a dar, cuando empezamos a ver que el agua ya llegaba a nuestros hogares, no era cristalina, no era transparente, no era inodora y no era insabora, pues entonces lo que se empieza a dar en muchas comunidades, empiezan a consumir el refresco como el líquido, como el consumo natural, incluso como lo más limpio que había. Como lo más limpio que había, y entonces el refresco empieza a crecer en su consumo. Lo vemos, a mí me lo dijeron en algunas poblaciones rurales en el Estado de México, en donde se les preguntaba a los pobladores por qué no consumían agua, nos llevaban a las fuentes de agua y nos decían cómo consumir agua de aquí, cómo consumir agua del pozo, ya esta agua fue contaminada. Y entonces contaminada por la industria. Era contaminada por las industrias, por los desechos industriales. Entonces los pobladores a la hora de comer, en vez de tomar el agua que estaba contaminada, que en los años, te decía, en los años 60, 70 lo podíamos hacer, entonces empezamos a virar al consumo del refresco porque era lo más saludable. Hoy en día lo que está sucediendo en algunas ciudades es que con esta nueva cultura del consumo de agua, evidentemente algunas industrias, algunas empresas refresqueras han detectado justamente esta nueva cultura naturista o el consumo de lo natural, y entonces han detectado
que el agua envasada es buen negocio, ¿no? Y entonces se ha comercializado y es un estilo de vida, y ahora se habla de toma agua y vete más saludable. Y entonces ya el consumo del agua envasada entró a un gran proceso de comercialización. Sí, de ahí que esta iniciativa favorezca la industrialización. Favorece la industrialización. Y priva del consumo general del agua, trasvasa los ríos. Favorece a la comercialización. En ese sentido, recordemos que, digo, no está mal que haya industrias que purifiquen y que le den estándares para el consumo en mayor calidad al agua, justamente para poder llevar al consumo, pero se está generando un fenómeno, ¿no? Y entonces el fenómeno que estamos detectando en el pequeño comercio es cómo creció exponencialmente el consumo de agua envasada en presentaciones, como te decía, de 1/4, de medio, de 1 litro, hasta de 1,5 litros, y este consumo prácticamente ha desplazado a el mismo consumo del refresco. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar simplemente que el mercado genere este consumo, que se vea como un producto. Mira, en el análisis... Pero entonces, dime, la propuesta que ustedes mandaron en el 2014... ¿Qué incluía? ¿Estaba considerando también limitar los trasvases del agua de los ríos a las ciudades? ¿Estaba considerando respetar el medio ambiente, sanear las fuentes de agua en la República Mexicana, los ríos, las lagunas, las presas? Hay parte ¿Qué de estaban esto. Promoviendo nosotros ustedes? Como Cámara de Comercio vemos un fenómeno que parte de una, por decirlo, comercialización industrial del agua, del líquido, y que se ha convertido ya en un cliché hoy en día, ¿no? La niña joven, agradable, esbelta, que a su lado tiene el botellón, la botella de agua, y que proyecta una imagen. Nosotros estamos viendo que está creciendo la comercialización de agua envasada, y entonces lo que nosotros le decimos a los diputados, les damos una alternativa, porque aquí hay que contemplar un fenómeno que quiero decirte. En términos generales, una empresa que procesa el agua, que la envasa y que la comercializa y que la pone en el punto de venta, esa empresa pudo haber conseguido el litro de agua en alrededor entre 16 y 24, 25 centavos. Y al final de cuentas, ese litro de agua que la empresa adquirió entre 16 y 25, 50, menos de 50 centavos a lo mucho, esa empresa va a comercializar y va a poner en punto de venta el litro de agua a 7 pesos. Entonces estamos hablando que entre 50 centavos como costo máximo a 7 pesos puesto en punto de venta, y en algunos, y dependiendo de la marca, hasta 10 pesos, hay una gran diferencia. Todo este margen de ganancia es la que se genera una disparidad justamente para el consumidor. ¿Qué propone la Cámara de Comercio en Pequeño? ¿Qué propuso la Cámara de Comercio en Pequeño en su momento? Consideramos que para tener en buen punto y tener un producto barato al alcance de las clases populares, que no crezca tanto el costo de comprarla, producirla, comercializarla, y que llegue a estar hasta 10 pesos al público, considerábamos que era muy importante que en el comercio pequeño hubiera unos purificadores y que pudiera ofrecerse recargas, lo que se llamaba el sistema de recargas, y que esto pudiera abaratar el costo de venta de agua. En términos generales... Estos purificadores de agua conectados a las tuberías. Estos purificadores de agua conectados a las tuberías del sistema hidráulico, obviamente aquí el costo para la comercialización tendría que ser diferente. De hecho, el comercio por ley siempre paga el consumo diferenciado al consumo de casa-habitación. El consumo en casa-habitación es el consumo doméstico, que está diferenciado al cobro que hacen las autoridades, que hace la tesorería, cuando se tiene un local comercial. ¿Quién paga más barato? El consumo doméstico. El consumo de agua en local comercial llega a ser 3 o 4 veces más alto que el consumo doméstico.
Y la razón es lógica, ¿no? Pues simplemente se está dándole un uso comercial al líquido. Entonces, lo que nosotros proponíamos es que se promovieran la instalación de purificadores y de recargas, y que esto ayudaría justamente a incrementar el consumo de agua, a desplazar el consumo, a seguir con la tendencia, con la cultura que hay para desplazar el consumo de refresco, que se evitaría estar generando desperdicio industrial que afecta a la naturaleza con el desperdicio del PEP. Desafortunadamente, la propuesta que nosotros hicimos y que dirigimos a la Asamblea Legislativa aquí en la Ciudad de México no fue tomada en cuenta para la Ley General de Aguas. No fue considerado, y en eso nosotros mantenemos en la Cámara de Comercio en Pequeño sigue manteniendo la posición de que no puede haber un impacto tan desmedido en el precio en que una empresa puede comprar el litro de agua, que puede estar entre los 16 y te digo a lo mucho los 50 centavos, y a la comercialización al público de un litro de agua que puede estar entre los 6.50 y hasta los 10 pesos dependiendo de la marca. Y esto llegando al último punto del proceso, que es vender y tener las ganancias en favor de unos cuantos, porque si hablas de la historia, pues ¿qué sucederá para que ellos puedan envasar el agua? Es que han trasvasado ríos y lagunas hacia su industria, ahí han purificado, embotellado y nos venden el agua embotellada, cuando es agua de uso público y no debe ser un producto que se comercialice de esa manera. O que no se comercialice tan alto. O de esa manera, porque me parece muy razonable que todas las casas tuvieran un purificador de agua, o todas las misceláneas, o todas las tienditas de la esquina de todos los pueblos y ciudades, que esa agua venga de las montañas, de los ríos, de las lagunas, y que se purifique ahí para el uso público, aunque se pague un costo por el servicio de purificación para embotellar. Pero no que sea una empresa, 2 o 3 empresas refresqueras las que jalan el agua de los ríos, las lagunas y las montañas, la envasan y nos la venden. Eso a nivel mercado interno. Pero además, el uso que quieren dar al agua a nivel comercial también involucra a las mineras y a las empresas de generación de energía, ¿no? El fracking y todo eso, de lo que también quiero escuchar tu opinión. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien. Volvemos.
son aguas negras. Bueno, pues vamos a continuar hablando del tema del agua. En el marco de la Ciudad de México y la historia del agua en la Ciudad de México, la historia del sistema hidráulico en la Ciudad de México, pues también podríamos tomar un buen modelo, un buen ejemplo de lo que podría suceder a nivel nacional a fin de que a ninguna ciudad le falte el agua, pero tampoco se cometan los errores del pasado donde por llevar agua a las ciudades se priva de agua en el campo o se les envía de regreso el agua contaminada. Es justamente el reclamo de los Mazaguas. Es justamente el reclamo de comunidades Mazaguas. En la ciudad, cerca de la Ciudad de México, en la zona de Toluca existen las comunidades Mazaguas, y las comunidades Mazaguas están asentadas donde son fuentes naturales de agua. Entonces, desde décadas hemos puesto tubos, hemos extraído, tenemos bombas de las fuentes de agua ubicadas en las comunidades Mazaguas y las traemos y dotamos de agua a la Ciudad de México. Entonces, las comunidades Mazaguas nos dicen, oye, el agua que yo tengo, muchas veces no tengo agua en mi comunidad porque mi fuente de agua la estás llevando a la Ciudad de México. ¿Y qué me estás dejando a mi comunidad, no? Y ese es un serio problema que existe. Entonces, y esta propuesta de ley avala el trasvase de los ríos. ¿Cómo tenemos que hacer para distribuir? Porque es un problema... ¿Evitar el trasvase de los ríos? Mira, es un problema de política pública y es un problema de gobernabilidad. Hoy en día, como lo han comentado, se han dado conflictos justamente, no solamente regionales, sino internacionales, por la posesión del agua. Y entonces, ese fenómeno de nuestros tiempos, de los conflictos por la posesión, el trasvase del agua, es un asunto que tiene que generarse o que tiene que arreglarse mediante ¿qué? Mediante política pública. Que la política pública es la acción de los gobiernos para resolver una necesidad, una problemática de la comunidad. Entonces, si bien parte de la política pública está basada en los trasvases, el problema es cuando abusas justamente del traslado del agua e impactas negativamente a las comunidades de donde nace de manera natural el agua. Hoy, justamente, creo que la falta de equilibrio, la falta de ponderación, las concentraciones humanas que se llegan a establecer, porque aquí mismo nos han vendido, en la Ciudad de México, por ejemplo, nos han vendido de que es la ciudad en donde podemos tener todos los servicios y la concentración se da, y a medida de la concentración humana, pues la necesidad de dotar a esa población de los servicios, entre ellos está el agua, y entonces traes el agua de comunidades cercanas, le dotas el agua a las ciudades, y muchas veces en las ciudades no pagas el costo real. ¿Por qué? Pues porque hay un componente político que debe de generar cierta cercanía del político con clases populares y evitan que se considere cuál es el costo, no del derecho del agua, no del consumo del agua, sino el costo de traer justamente el agua. Del servicio hidráulico. ¿Cuánto cuesta traer el agua y cuánto cuesta de una comunidad sacar el agua de esa comunidad cuando ya esa comunidad ensució el agua, cuando ya la utilizamos para nuestro consumo, para nuestra industria, para nuestros talleres, para nuestras casas? Simplemente cuánto es lo que cada casa puede consumir de agua al día. ¿Ustedes han hecho algún cálculo de cuánto cuesta realmente consumir agua? Te puedo decir que, por ejemplo, en una lavadora común eléctrica moderna, una lavadora puede tener solamente con una carga de ropa, puede cargar se puede utilizar entre 200 y 250 litros de agua. Para que sea lavada, después para que la ropa sea enjuagada, entonces estamos hablando de que una lavadora económica, con poca carga, podría requerir 500 litros de agua. 500 litros de agua podría ser el consumo de una familia por más o menos por 2 o 3 días. ¿Cuánta agua utilizamos en la regadera? En la regadera podemos llegar a utilizar más de 40 litros de agua simplemente para bañarse. ¿En una ducha? En una ducha, porque simplemente alrededor, cuando abrimos la regadera y la dejamos abierta, solamente en ese ejercicio para esperar que el agua salga caliente, se puede estar tirando a la coladera alrededor de entre 10 y 14 litros de agua, que se van a la coladera sin haber sido utilizados.
Entonces, eso es la otra parte que las comunidades tienen que reflexionar cuando se habla de que el agua es gratuita, efectivamente, pero cómo estamos utilizando ese bien público que lo estamos tomando como gratuito, y cuando también necesitas una infraestructura, como te decía, para haberla traído, y luego para que ya la ensuciaste cuando utilizamos en una casa, cuando vamos al baño, cuando utilizamos en nuestra higiene personal el servicio de agua, cuánta agua se desperdicia, cuánta agua va por ahí, y cómo en una ciudad como Ciudad de México, ¿qué va a hacer con una agua? Con el agua que ya es agua negra. Que está llegando, decías, en el corte, por ejemplo, del DF al estado de Tula, sí, y que diga, sí, el estado de Hidalgo, en la Hidalgo. Ciudad de Tula, donde están llevando el agua negra y con eso siembran Sí, y mira, cosechan. Ciudad de México, desde tiempos de los aztecas, fue una ciudad que sufrió de inundaciones y su sistema de drenaje era muy malo. Llegan los españoles y lo atrofian más, y los aztecas habían considerado el agua limpia que llegaba de Chapultepec y con la que consumían, todo esto era un cuerpo de agua salada. ¿Qué hacían con el agua de despecho? No tenían tanto problema, pero cuando llega la concentración a la Ciudad de México, el principal problema en el tiempo del virreinato era el agua de desecho, y entonces es justamente con Porfirio Díaz hacia 1880 y hacia el cierre del siglo XIX, cuando Porfirio Díaz construye el sistema, el agua, la forma, las bombas, cómo sacar el agua negra, que ya está generando un problema de contaminación en la Ciudad de México, y entonces genera el sistema de bombeo hacia Hidalgo justamente, y entonces tenemos en la parte norte de la Ciudad de México ductos de agua que bombean el agua que es el desperdicio de la Ciudad de México y que se va a Hidalgo, y que recibiéndola en Hidalgo se procesa en el Gran Canal, lo que en los años 70 era el Gran Canal, se le da un proceso a esta agua, y con ciertos estándares de tratamiento, agua tratada, es con lo que se siembran los campos en las comunidades agrícolas del estado de Hidalgo. Entonces, ¿cómo traemos el agua limpia, el agua que utilizamos, el agua potable? ¿Y hacia luego, dónde le enviamos? ¿Hacia dónde le enviamos? ¿Y cuánto cuesta todo ese proceso? ¿Cuánto cuesta toda esa instalación, esa infraestructura? Millones, miles de millones de pesos y de obras. ¿En qué porcentaje nos están subsidiando el agua? Realmente, en donde, sin ser yo un especialista, te puedo decir que el subsidio que se ha recibido en México por parte de gobierno, ya sea local o federal, podría estar entre el 60 y el 70% o más. O sea, no estamos pagando el costo del servicio. Sería muy, muy caro, es lo que te decía. El consumo en la Ciudad de México de agua potable está por abajo de los 50 centavos. Es más o menos el costo de lo que cobran las autoridades por litro de agua, vamos a ponerlo, porque en realidad el agua se transporta y se mide por metro cúbico. Entonces, para hacerlo un poco más entendible, por litro de agua en promedio estamos hablando de que es entre 48 y 50 centavos. El costo. El costo de lo que uno paga por litro de agua. Si tú consideras que simplemente al momento de bañarte utilizaste pues más de 20 litros de agua, que muchas veces ni medimos cuántos, cuando se abrió la regadera se cayeron a la regadera, a la coladera 10 litros de agua, ahí simplemente ya se está hablando de que 5 pesos fue el costo de esa agua que se tiró a la regadera. Y en una descarga, en una lavadora, solamente a lavar la ropa, 250 litros de agua, pues pudieron haber tenido el costo de 10 pesos, poco más de 10 pesos. Pero te refieres a lo que no, al costo real, porque el costo real sería 70% más. Sería 70% más, es lo que nos estaría costando. Es decir, que si un litro cuesta, estamos pagando 50 centavos estamos por un hablando, litro, debería costar un peso casi, con 25 centavos. Alrededor de un peso con 25 centavos pagándola. Entonces, este problema, el debate
sobre los costos, y el debate al derecho al agua es un debate no menor, porque evidentemente las clases que económicamente tienen más recursos, pues será un recurso que pueden pagar, y como siempre se ha dado, las clases populares con mucho menos recursos, pues será un recurso que menos posibilidades tendrían que darse. ¿Cómo lograr el equilibrio entre derecho y el costo de lo que cuesta administrar? Es que administrar y garantizar los derechos humanos. Es parte del equilibrio al que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr no privar del agua a una comunidad indígena o campesina por donde pasa el río y que tienen el derecho de consumir esa agua y de usarla para la productividad en el campo? ¿Cómo no privarlos a ellos, hacer llegar agua a las ciudades y que se pague el costo? Y que se pague el costo del trasvase, del servicio. Sí. ¿Cómo hacer, aunque ya... Sin privar a las comunidades. Sin privar a las comunidades. ¿Y cómo lograr, pues, cómo lograr también el equilibrio entre las empresas que han utilizado, porque la ley de aguas nacionales dice que, ya lo decía desde antes, eso no es nuevo, no es, aunque es el eslogan de un partido político, eso ya estaba, la empresa que contamina, que toma un caudal de agua y genera desecho porque lo necesita para desechar sus, procesos, mineras, sus procesos industriales, hacen un pago justamente, por eso está en la ley desde hace mucho. La empresa que genera la contaminación del agua tiene que pagar el derecho justamente a hacerlo, porque así está puesto, lo requiere para una multa, pero no descontamina. Pero no es una multa, es un derecho, se le llama derecho. ¿Derecho a contaminar? El derecho al desagüe, siempre y cuando justamente. Pagues una multa. Así está, pero no es multa, es el derecho que se ha generado desde hace mucho tiempo para que una empresa, lo están haciendo, está estipulado en la ley. Yo, empresa, necesito justamente de este caudal para poder generar los desechos industriales, paga el derecho a poderlo hacer. Pero eso hay que corregirlo, ¿cierto? Pues hay que corregirlo, como a través de las plantas potabilizadoras, ¿no? Antes, cuando no existía la tecnología, y la única forma era tomar los ríos. Yo fui hace no mucho a una comunidad cercana aquí, cercana a la Ciudad de México, en Texcoco, donde hay todavía ojos de agua, y vi un proceso muy natural pero muy lamentable. Las casas que se encuentran cercanas al ojo de agua toman del caudal natural el agua, la toman, la llevan a su tinaco, la utilizan, y sobre el mismo caudal que viene por ahí vienen los desechos del baño, vienen los desechos de la cocina, vienen los desechos del lavadero, sale el agua enjabonada, y sale justamente los desechos orgánicos. Y la casa que está siguiente del mismo caudal está tomando el agua para utilizarla y para generar el mismo desecho. ¿Cuál es el resultado? La última casa está tomando el agua más contaminada de la misma afluente. Esto que te lo estoy diciendo, que parece increíble, está sucediendo de manera magna en diferentes sistemas, porque justamente tomamos el agua de nuestras mismas afluentes y es la afluente por donde desechamos lo que nosotros... Pero eso es por falta de educación ambiental, por falta un mal de sistema, conocimiento. Además, tenemos un mal sistema, o sea, el agua que tomamos y que necesitamos para vivir, es la misma agua a donde llevamos la contaminación de nuestras industrias, de nuestras casas, de nuestras empresas. Por eso, ¿y qué proponen ustedes para la Ley General de Aguas a fin de que se corrija aquella parte que le da derecho a las industrias de tener concesión sobre el agua y contaminarla además? O sea, eso es fatal. ¿Cómo lo corriges? ¿Y cómo haces llegar el agua a todo mundo sin privar del agua a quienes viven en el campo? Hoy en día tenemos que correr más desde nuestra perspectiva por un fenómeno que todavía está siendo incipiente, que es las plantas potabilizadoras. Las plantas potabilizadoras deben de empezar a hacer un ejercicio menos lucrativo, menos plantas que terminen siendo elefantes blancos, plantas que se pusieron y que por el alto costo o por haber tenido tecnología en desecho terminaron de ser utilizadas, pero creemos que en este punto la planta potabilizadora debería de ser
parte de lo que resuelva los problemas para evitar que, por ejemplo, en las ciudades sea más agua la que se está requiriendo de las afluentes naturales, que el agua que se está utilizando se pueda reutilizar. Tenemos ejercicios en universidades privadas en donde ya han puesto plantas potabilizadoras, entonces el agua que generan sus baños, el agua que generan en una universidad los estudiantes, se guarda, se potabiliza y se utiliza para regar los campos, los jardines, y entonces el consumo del agua se reduce. En centros comerciales también empiezan a utilizarse plantas potabilizadoras. Entonces tenemos que, de esta manera vas a utilizar menos agua de las comunidades y vas a estar dándole más usos al agua que te están trayendo. No va a ser agua que pasa solamente en una abierta de llave, le vas encontrando más usos. Tenemos que encontrar en las ciudades más usos del agua para demandar menos agua potable de las comunidades. Si utilizamos el agua de lluvia, si logramos regar nuestros jardines, si utilizamos potabilizar el agua que nos llega de lluvia, la almacenamos, la depuramos, y esa es el agua que podemos utilizar en nuestros baños, en nuestras tazas de baño, vamos a estarle quitando menos agua a las comunidades. Ese es por una parte, y por otra parte el otro ejercicio que tenemos que hacer es que en el pequeño comercio se tienen que instalar purificadores. ¿Para qué? Para que se pueda vender agua a costos mucho más económicos. Te estoy diciendo que el agua podría estar a precios, dejándole ganancia al comerciante entre 2.50 y 3 pesos el litro de agua, y no 7 a 10 pesos, que es como se está comercializando, a manera de que se puedan estar haciendo recargas con agua de buena calidad, porque tú y yo quisiéramos encontrar agua de buena calidad, incolora, insabora, como aquella agua que tomábamos de las llaves de nuestras casas en los años 70. Hasta dulce era. Quisiéramos encontrar, era un agua deliciosa, y cuando veníamos del juego, cuando veníamos agotados, era riquísimo pegarnos a la llave del agua. Y poder disfrutar y podernos revitalizar con esa agua. Hoy quisiéramos encontrar una agua de buena calidad y no agua de mala calidad. Entonces, en el pequeño comercio se tendrían que instalar esos purificadores para que se pudieran hacer recargas de agua y evitar la comercialización. Y en las presidencias municipales también, ¿no? Yo creo que los presidentes municipales, que por cierto hay una Federación Mexicana de Presidentes Municipales a nivel nacional, tendrían que aportar también algunas ideas importantes que seguramente coincidirán con las del pequeño comercio, pues porque tienen una visión comunitaria, una visión de proximidad con la gente y saben cómo administrar algo pequeño y lo trasladan con una visión muy amplia a todo el territorio. Es que es el punto. La experiencia. Tenemos que ver cómo se están comportando las comunidades para respetar la vida de las comunidades. Claro. A medida de como nosotros en la ciudad, con la fuerza citadina, le quitemos a las comunidades lo que tienen, les quitemos el aire puro a las comunidades, le quitemos el agua a las comunidades, les quitemos tierra a las comunidades, no los traigamos a la Ciudad de México, en esa medida estamos pervirtiendo y deformando. A la medida de como nosotros administremos mejor los recursos que tengamos, y es lo que te digo, el agua que nos llegó, cuántos servicios le pudiéramos dar a través de potabilizadores que son naturales, que ya están, pero que no han sido comercializados y que no los tenemos en nuestra casa. Entonces seguimos dependiendo hoy en día, tú y yo, de que nos manden agua de las comunidades cercanas para poder abrir la llave de nuestra casa. Ojalá en nuestra casa pudiera, esa agua que utilizamos para lavarnos las manos, esa agua que utilizamos de la taza del baño, el agua que utilizamos para bañarnos, toda esa agua la pudiéramos reciclar para utilizarla en otros usos domésticos y así demandar menos aguas de las comunidades. Muy bien. Ahora, ¿qué me dices de las industrias que usan muchísima agua, como las mineras? Pues mira... ¿Qué les dirías? Que contaminan y que usan el agua y que... Tienen que generar dos cosas. Tienen que generarse nuevas técnicas, desechar las viejas técnicas que están utilizando, que se siguen utilizando, en donde están utilizando los recursos naturales para procesos industriales. No le podemos quitar a las industrias o a las empresas el derecho de poder ejercer de tener su ejercicio como tal, pero donde sí es necesario es cambiar los paradigmas, cambiar los comportamientos, las formas tradicionales como se están utilizando los recursos. ¿Qué le decimos a agricultores que hoy en día también
para regar su campo necesitan inundar su campo por 2 o 3 días y entonces abren la compuerta de agua y prácticamente generan ahí que metros y metros y metros y metros cúbicos por espacio de 2 o 3 días hasta que su campo ya está prácticamente inundado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la técnica de goteo, porque no han logrado tener los elementos técnicos para poder hacer un razonamiento medido del recurso del agua. Ese es el cambio que tenemos que generar tanto en la agricultura como en la industria. Los industriales tienen que invertir justamente para utilizar menos los recursos naturales, utilizarlos con más mesura, con inteligencia. No se trata de decir que los recursos naturales, no se tiene derecho a utilizar los recursos naturales, pero hay que usarlos ya valiéndonos con instrumentos que nos da la técnica para poder utilizar menos o tener una mejor utilización del recurso. Ese es lo que le tenemos que decir a las grandes empresas. Utiliza mejor, invierte, tú que eres empresa, invierte en tecnología, aprovecha y ten una ganancia más medida, porque esa es la otra parte. La ganancia más medida. Y bueno, y esta Ley General de Aguas no habla absolutamente nada de eso. Y tiene que generarse una ganancia medida, porque cuando una empresa paga el litro de agua en centavos y la pone en venta público a pesos, no hay una ganancia medida. Tiene que generarse una ganancia medida a favor no solamente de unos cuantos, a favor de todos. Creo que eso es lo que tenemos, los equilibrios es lo que tenemos que buscar. Entonces, se precisa una ley inteligente con fundamento en el derecho humano al agua, ¿no? Y la buena administración de los recursos. La buena administración, la inversión, creo que para esto la Comisión Nacional del Agua es fundamental, es necesario que en las autoridades del agua haya especialistas y no burócratas administrativos que utilizan los recursos, los transportes, los vehículos, los viáticos para asuntos particulares, y tomar en cuenta que los técnicos, los que han analizado y que los especialistas, que en nuestra patria hay muy buenos especialistas en materia del agua, tienen que generar los marcos administrativos, los marcos jurídicos, los marcos técnicos simplemente para poder generar estos equilibrios. Yo creo que es la parte... Más biólogos y más geólogos en la Comisión Nacional del Agua. Más biólogos, más hechura de política pública, más hechura de política pública. La política pública tiene que ser lo ideal, volverlo factible. Lo que es ideal, la utilización de la técnica, hacerla factible. Lo que podría ser muy costoso, como lo que se ha llamado, ¿por qué no hacemos en México acueductos? No, pues imagínate lo que cuesta desalinizar el agua y subirla de nivel del mar a 240 metros. Es muy costosa. Al final de cuentas, esas propuestas de poder traer agua de mar a la Ciudad de México y con eso resolveríamos el problema, pues es una utopía, pero ¿por qué es utopía? Porque es costosísima. Es costoso, pero se gasta el dinero y se derrocha en otras cosas innecesarias. Por eso política pública tiene que generar esos procesos administrativos para hacer de la utopía lo real. Por eso se necesita honestidad, mexicanos honorables, claro, con conocimiento de causa, amor a los seres humanos y que busquen la equidad y la justicia en esta nación. Ahora, bueno, yo creo que has cubierto casi todos los temas en relación a nuestras aflicciones. Te iba a preguntar sobre el fracking. ¿Tú qué dirías? ¿Prohibido el fracking o qué? Es un tema, para nosotros es un tema al que no hemos entrado. Sí, al pequeño comercio no le afecta no le hemos entrado. Aunque te voy a mucho. decir, les afecta en el sentido del desplazamiento comunitario. O sea, donde hay fracking, la población de ahí tiene que irse, porque eso ya no les permite vivir. Mira, es parte de los ejercicios que tenemos que ir conciliando en el mercado, con el mercado, las formas de cómo mercadeamos, cómo realizamos mercado, recuperando, no dejando nuestras formas tradicionales y viendo cómo se genera los nuevos modelos de mercado, como el fracking, que vienen de otras culturas y de otras corrientes. Pero parte importante, la experiencia que hemos tenido en el pequeño comercio, es que cuando hacemos a un lado nuestra cultura, nuestra identidad, generamos un mayor problema. Cuando el comercio
El comercio era, yo lo he dicho en muchas ocasiones, los mexicanos traíamos en nuestra vena una vena comercial. La vena comercial heredada por los aztecas. El mercado más grande en Hispanoamérica se encontraba justamente en Tlatelolco, y lo habían desarrollado los aztecas con su imperio. Y el otro mercado grande lo traían los españoles, justamente la nueva ruta se había encontrado por ellos. Éramos comerciantes por excelencia, los mexicanos. ¿Qué nos pasó? No lo sé todavía, pero de comerciantes hubo en el proceso histórico algo que se olvidó, que se dejó. Pero el comercio para el mexicano no es el comercio mezquino, no es el comercio, lo que hemos visto, lo que hemos percibido, es que es el comercio solidario. Claro, era el hilván que iba entrelazando y vinculando a la comunidad entera. Así es. El zapatero, el peluquero, el de la miscelánea, el de la frutería, todos ellos eran los que hilvanaban a la comunidad. Y que detectaban la necesidad, que no te creaban la necesidad, que te detectaban la necesidad y que satisfacían con colores, con aromas, con sabores, con texturas, satisfacían la necesidad y además te dejaban contento. Esa es la parte del comercio que tenemos que rescatar, que le llamamos la parte solidaria del comercio. Y cada vez que llega una invasión industrial, entonces se desplaza a estos pequeños comerciantes, la comunidad se fragmenta, se dispersa y pierde identidad y males sociales. Así es, parte del fenómeno que se da, que hay que saberlo entender, hay que saberlo prevenir, traducir, pero no hay que quedarse nada más, no hay que ser testigos mudos de ese fenómeno y verlo solamente como un hecho lamentable de la historia y que para allá vamos. Yo creo que no, tenemos que seguir trabajando, rescatando la identidad, rescatando los valores fundamentales de nuestras comunidades, y es lo que hemos dicho. El comercio tiene valores muy importantes como es la solidaridad. Una tienda que le llaman hoy de conveniencia, es difícil que tú llegues y que le encargues a tu hijo y que si mientras tú llegues le presten tal o te dicen muy claro, no, yo no puedo hacer eso. En cambio a la tiendita de la esquina sí puedes hacer ese ejercicio, sí puedes llegar y decirle, señora, en lo que yo llego, mire si mi hijo pide, y échenle un ojo por favor, porque que no, y sí el de la tienda popular, el de la tienda de barrio, es que es parte de la comunidad, hace ese trabajo comunitario y te presta dinero y le presta a tu hijo y está al pendiente y te llega a decir, oye, es que no me gusta, ya se está juntando con los muchachos más grandes y son medios vagos. Entonces, claro, son monitores sociales también. Son monitores sociales, se genera un sentido solidario del comercio y de la prestación de servicios. Entonces podrías aprovechar para cerrar el programa, hacer un llamado y recordar a los pequeños comerciantes de toda la República Mexicana que ellos tienen la responsabilidad de salvaguardar la identidad nacional al defender sus comunidades. Pues tú lo has dicho muy bien. No, pero tú dilo, y evitar la invasión industrial y el acaparamiento de los bienes naturales de parte de unos cuantos, evitar el desplazamiento, impedir el trasvase de agua de los ríos y las presas y las lagunas. Dilo. Y tenemos que ¿Estás generar, de acuerdo con lo que por dije? supuesto que estoy de acuerdo con lo que te digo, porque eso es lo que va a ayudar a las comunidades a mantenerse, claro. Porque de otra manera entramos a procesos desgarradores en sistemas neoliberales. Y de pérdida de soberanía nacional. En donde el consumo por el consumo, en donde solamente los chicos están viendo cuál es el último modelo. No les importa si les sirve o no les sirve el celular, lo que quieren es el último modelo y si es más caro, mejor. Y entonces se generan procesos de consumismo. Eso es justamente hacia donde es donde tenemos que detener la marcha. ¿Para qué? Para conservar los valores, proyectar los valores. No es de otra forma como yo veo que podamos fortalecerlos. Excelente, Gerardo. Pues te agradezco muchísimo tu participación en este tema de la Ley General de Aguas y esperamos que México tenga la dignidad y el honor de defender su soberanía. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista.
Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. 2014, de finales del 2013, pues alguna iniciativa, se le envió a los diputados alguna iniciativa referente a el tema que es el día a día para el pequeño comercio, que es el tema de la comercialización para el consumo de agua. Lo que hemos estado viendo, ya se ha analizado, es que el consumo del agua se ha comercializado en los últimos años y la comercialización del agua ha crecido exponencialmente. Esto es que todo lo que el producto, el agua envasada en presentaciones de 1/4, en presentaciones de medio litro, en presentaciones de 1 litro o en garrafones de hasta más de 5 litros, ha resultado un nuevo producto en el consumo popular. Incluso el consumo de agua en la cultura actual, en la cultura del joven, el consumo de agua empieza a desplazar o ya ha desplazado en algunos sectores al consumo del refresco. El fenómeno pues era muy natural y de alguna manera muy lógico. En los años 70, con una calidad del agua, podríamos decir en estándares óptimos, regresábamos de jugar de la calle, regresábamos de jugar del barrio, y lo que hacíamos cuando éramos niños, nos pegábamos a la llave del agua y la podíamos consumir sin ningún problema. Cuando en los años 70, en los años 80, la contaminación de los mantos acuíferos se empieza a dar, cuando empezamos a ver que el agua ya llegaba a nuestros hogares, no era cristalina, no era transparente, no era inodora y no era insabora, pues entonces lo que se empieza a dar en muchas comunidades, empiezan a consumir el refresco como el líquido, como el consumo natural, incluso como lo más limpio que había. Como lo más limpio que había, y entonces el refresco empieza a crecer en su consumo. Lo vemos, a mí me lo dijeron en algunas poblaciones rurales en el Estado de México, en donde se les preguntaba a los pobladores por qué no consumían agua, nos llevaban a las fuentes de agua y nos decían cómo consumir agua de aquí, cómo consumir agua del pozo, ya esta agua fue contaminada. Y entonces contaminada por la industria. Era contaminada por las industrias, por los desechos industriales. Entonces los pobladores, a la hora de comer, en vez de tomar el agua que estaba contaminada, que en los años, te decía, en los años 60, 70 lo podíamos hacer, entonces empezamos a virar al consumo del refresco, porque era lo más saludable. Hoy en día lo que está sucediendo en algunas ciudades es que con esta nueva cultura del consumo de agua, evidentemente algunas industrias, algunas empresas refresqueras han detectado justamente esta nueva cultura naturista o el consumo de lo natural, y entonces han detectado que el agua envasada es buen negocio, ¿no? Y entonces se ha comercializado y es un estilo de vida, y ahora se habla de toma agua y vete más saludable, y entonces ya el consumo del agua envasada entró a un gran proceso de comercialización. Sí, de ahí que esta iniciativa favorezca la industrialización. Favorece la industrialización. Y priva del consumo general del agua, trasvasa los ríos. Favorece la El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Continuamos con esta jornada de entrevistas a actores sociales que están involucrados con el tema del agua, que en general podríamos decir que todos los mexicanos tenemos, pues nos sentimos llamados, movidos a hablar del tema del agua, a participar en la iniciativa de ley ciudadana, a contradecir, cuando así es, algunos puntos de la iniciativa del sector gubernamental que ya se está analizando en la Cámara de Diputados, y a decir por qué no estamos de acuerdo con aquellos puntos y qué es lo que proponemos en lugar de ello. Está con nosotros Gerardo Cleto López Becerra, presidente de Canacope de la Ciudad de México, es la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño.
¿Cómo estás, Gerardo? Hola, muy buenas tardes. Pues un gusto siempre estar con Anunciación, con ustedes. Es una oportunidad para poder reflexionar sobre temas que, como tú lo has dicho, no son menores, son importantes. Es gravísimo. Y claro, por el liderazgo que tú tienes con los empresarios en pequeño, aunque pues tu responsabilidad abarca el Distrito Federal y zona metropolitana, haces empatía con los comerciantes en pequeño de toda la nación mexicana y tienes alianzas con ellos. Sí. De manera que sí me gustaría que nos transmitieras cuál es el sentir de los comerciantes en pequeño frente a la Ley General de Aguas que ahora mismo se estudia en la Cámara de Diputados. Mira, la Cámara de Comercio en Pequeño propuso durante a la comercialización, en ese sentido. Recordemos que, no está mal que haya industrias que purifiquen y que le den estándares para el consumo en mayor calidad al agua, justamente para poder llevar al consumo, pero se está generando un fenómeno, ¿no? Y entonces el fenómeno que estamos detectando en el pequeño comercio es cómo creció exponencialmente el consumo de agua envasada en presentaciones, como te decía, de 1/4, de medio, de 1 litro, hasta de 1,5 litros, y este consumo prácticamente ha desplazado a el mismo consumo del refresco. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar simplemente que el mercado genere este consumo, que se vea como un producto. Mira, en el análisis... Pero entonces, dime, la propuesta que ustedes mandaron en el 2014... ¿Qué incluía? ¿Estaba considerando también limitar los trasvases del agua de los ríos a las ciudades? ¿Estaba considerando respetar el medio ambiente, sanear las fuentes de agua en la República Mexicana, los ríos, las lagunas, las presas? Hay parte de esto. Promoviendo nosotros ustedes? Como Cámara de Comercio vemos un fenómeno que parte de una, por decirlo, comercialización industrial del agua, del líquido, y que se ha convertido ya en un cliché hoy en día, ¿no? La niña joven, agradable, esbelta, que a su lado tiene el botellón, la botella de agua y que proyecta una imagen. Nosotros estamos viendo que está creciendo la comercialización de agua envasada, y entonces lo que nosotros le decimos a los diputados, les damos una alternativa, porque aquí hay que contemplar un fenómeno que quiero decirte. En términos generales, una empresa que procesa el agua, que la envasa y que la comercializa y que la pone en el punto de venta, esa empresa pudo haber conseguido el litro de agua en alrededor entre 16 y 24, 25 centavos. Y al final de cuentas, ese litro de agua que la empresa adquirió entre 16 y 25, 50, menos de 50 centavos a lo mucho, esa empresa va a comercializar y va a poner en punto de venta el litro de agua a 7 pesos. Entonces estamos hablando que entre 50 centavos como costo máximo a 7 pesos puesto en punto de venta, y en algunos, y dependiendo de la marca, hasta 10 pesos, hay una gran diferencia. Todo este margen de ganancia es la que se genera una disparidad justamente para el consumidor. ¿Qué propone la Cámara de Comercio en Pequeño? ¿Qué propuso la Cámara de Comercio en Pequeño en su momento? Consideramos que para tener en buen punto y tener un producto barato al alcance de las clases populares, que no crezca tanto el costo de comprarla, producirla, comercializarla y que llegue a estar hasta 10 pesos al público, considerábamos que era muy importante que en el comercio pequeño hubiera unos purificadores y que pudiera ofrecerse recargas, lo que se llamaba el sistema de recargas, y que esto pudiera abaratar el